Muy buenos días a todos y a todas. Continuando con la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año 2020, me encuentro aquí ante ustedes. Mi nombre es Rodrigo Pérez, soy médico neonatólogo pediatra y el tema que me atañe el día de hoy con ustedes para conversar y nutrirnos y aprender unos de otros es el apego y el clampeo oportuno. En este tema vamos a hablar del nacimiento, vamos a hablar del apego oportuno, qué es lo que es el clampeo, los beneficios que trae esto, y al final vamos a hacer una reseña de historias de algunos padres y madres que tuvieron esta hermosa y fascinante experiencia de poder realizar un parto humanizado. Vamos a comenzar hablando de lo que es el nacimiento. Tenemos que decir que la llegada al mundo de un nuevo ser, además de ser un hecho biológico que se da en el cuerpo de las mujeres, es además un acontecimiento cargado de significado cultural. Es decir, desde el momento de la fecundación de ese espermatozoide con ese óvulo, el crecimiento y desarrollo durante la gestación y el nacimiento en sí, no solamente está establecido por ser un hecho fisiológico, biológico, sino que también es un hecho cultural. Y se dice que uno nace en una época y en un determinado tiempo específico. O sea, tenemos un contexto marcado para nacer y vivir. Tenemos que decir que la gestación se realiza en el cuerpo de una mujer, y dentro de este mismo cuerpo de mujer se va a realizar el acto físico de parir. Entonces, aquí tenemos dos sucesos sumamente importantes que se encuentran íntimamente entrelazados. El acto físico de gestar y el acto físico de parir. En el nacimiento, la mujer siempre debe estar acompañada, bien sea por su pareja o por sus familiares, pero por sobre todo debe estar acompañada de un equipo de salud o un equipo de expertos en el área del nacimiento. Tenemos que referirnos a este tema porque es de suma importancia, de suma validez, y decimos que el nacimiento lo vamos a entender como una globalidad, lo vamos a entender como un proceso que está establecido en evolución continua, es decir, este proceso tiene características muy particulares de evolucionar continuamente. En la actualidad nosotros hablamos y decimos y reforzamos de que la atención al nacimiento debe ser en los centros de salud, ya sea primaria, secundaria o terciaria. Y en cada una de estas instituciones nosotros vamos a tener determinados equipamientos técnicos para poder solventar alguna situación que en algún momento nos pudiera complicar este acto tan hermoso de parir. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hablar cómo se gestó este proceso y vamos a hablar de lo que es la gestación, el embarazo y el nacimiento en el siglo XXI. Tenemos que decir de que el hombre es hombre, ha ido generando cambios profundos, ya sean sociales, económicos, políticos, y sobre todo, a partir del siglo XX, empezaron nosotros, los hombres, nosotros en el área de salud, a influir directamente en lo que es el nacimiento, ¿okay? En lo que es la asistencia al nacimiento. Y vamos a decir un poquito que a partir de la época de los 70, el parto abandonó completamente ese espacio de ser un momento histórico que se daba en la casa, acompañado de las comadronas y acompañado de la familia. A partir de esta época, años 70 en adelante, generalmente comenzó el parto a institucionalizarse. Empezó a ser trasladado de la casa a los centros de salud. Empezó a trasladarse a los hospitales, donde esa institución médica, junto a sus profesionales, se erigieron como los legítimos protagonistas para poder realizar este proceso. Por lo tanto, la mujer en su rol protagónico, la familia en su rol protagónico, quedó en cierta forma desplazada. ¿En qué se convirtió el parto? A partir de esta época, el parto se convirtió en el trabajo del médico. ¿Qué es lo que hizo el sistema de salud? Se apropió de este proceso tan natural, tan importante que se daba en el lecho familiar. Y la sociedad lo terminó aceptando
como un asunto que definitivamente necesitaba la intervención de un equipo médico y de una institución de salud. Ahora, se nos olvidó que el parto y el nacimiento sucede en y desde el cuerpo de las mujeres, pero en general, hoy en la actualidad, no se interpreta de esta forma. Es decir, el parto pasó a ser un acto médico y no un acto protagónico de las mujeres. La mujer perdió su protagonismo, la familia perdió su protagonismo. ¿Qué es lo que pasó desde el momento que se institucionalizó el acto del nacimiento? La mujer empieza a confiar en el médico, empieza a confiar en su médico, al cual ella se abandona completamente y esperanzada en que éste le indique qué hacer, cuándo y cómo. Y este personal de la salud, empoderado sobre esta mujer que está en un proceso de gestación, a puerta de un nacimiento, termina representando todo el poder, definiendo y decidiendo los tiempos para ese nuevo nacimiento. Este concepto es expresado habitualmente con normalidad. La sociedad lo estableció como normal, la familia lo estableció como normal. ¿Ok? Por lo tanto, se estableció que el parto es una actividad sanitaria y las mujeres prácticamente no pueden intervenir. ¿Ok? Todas las decisiones las toma el equipo médico de salud. Pero además, nosotros, el equipo médico de salud, asumió que el feto, posteriormente el recién nacido, pertenece al sistema sanitario de salud. Por lo tanto, este esquema significó arrebatarle del seno familiar, arrebatarle del seno materno ese nuevo ser y trasladarlo porque nos corresponde como institución. Por lo tanto, perdimos el protagonismo en familia, se perdió el protagonismo de esa mujer. Así que el parto institucionalizado provocó que existiera esta separación. Ahora, tenemos que recuperar el nacimiento, y sobre todo el nacimiento humanizado. Tenemos que recuperar lo esencial, lo básico, lo natural. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Quiénes? ¿Quiénes están dispuestos a realizarlo? Así que, por lo tanto, la recuperación del nacimiento humanizado, ese nacimiento en donde estaba acompañada esa mujer por su madre, estaba acompañada por su familia, o por los seres más queridos que ella quisiera que estuvieran en ese momento. Así que, por lo tanto, nuestro rol en este momento, como personal de salud y como todos aquellos que no lo son, pero que están en aras de fortalecer el nacimiento humanizado, tenemos que jugar nuestras cartas. Según el enfoque metodológico, el nacimiento en este nuevo concepto no solamente lleva a la maternidad, lleva a la materpaternidad, es decir, incorpora al padre, a la figura paterna para que esté en ese momento tan esencial y tan importante. Las mujeres y los hombres pueden planificar el nacimiento de un hijo y se preparan para el ejercicio del cuidado a la criatura. Este enfoque metodológico de la materpaternidad implica que ya no solo hablemos de la diada, hablamos de la triada, lo que nos va a llevar a una crianza respetuosa, lo que nos va a llevar a una parentalidad positiva. Así que la recuperación del nacimiento humanizado nos va a permitir incorporar inmediatamente aquello que conocemos hoy en día como materpaternidad o parentalidad positiva. No se trata de volver al pasado con estas acciones, sino de que las mujeres que así lo desean puedan recuperar ese espacio tan íntimo, tan sagrado, ese espacio único del nacimiento de su cría. El protagonismo e implicación debe estar compartido con todos esos seres queridos. Es decir, si esa mujer en ese acto tan hermoso del nacimiento quiere que su esposo esté allí, debe estar allí presente. Si esa mujer quiere que su madre esté allí, debe estar presente. Es decir, el acto del nacimiento no es un tabú, es un acto social, como lo habíamos dicho hace un rato. Por lo tanto, necesitamos que esa mujer tenga todas las atenciones necesarias para poder dar a ese proceso de luz en la mejor forma posible. En este concepto nuevo, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando hablamos de humanización del nacimiento? Buscamos dar una atención de calidad
con la finalidad de ir rompiendo paradigmas en donde la madre no puede hacer nada, en donde la mujer no puede hacer nada y todo lo tiene que hacer el equipo médico. Al contrario, cuando damos una atención de calidad y rompimos estos paradigmas de que nosotros, el personal de salud, lo tenemos que hacer todo, le damos fuerza, le damos confianza, le damos fe a esa mujer para que ella tome la rienda de su nacimiento. Por lo tanto, humanizamos ese momento tan único, tan exclusivo, tan sin igual. ¿Qué es lo que buscamos en este nuevo concepto? Cuidar y promover el establecimiento de un espacio, de un ambiente psicoafectivo. Es decir, cuando nosotros permitimos de que esa mujer se sienta acompañada por sus seres más queridos, generamos un ambiente psicoafectivo positivo. Por lo tanto, nosotros como personal de salud debemos comprender la importancia de ese acompañamiento, la importancia de esa tranquilidad psicoemocional. ¿Ok? Así que es de suma importancia saber que nosotros debemos dar una atención de calidad, debemos cuidar y promover todo lo que es este ambiente positivo desde el punto de vista psicoafectivo, debemos promover la participación de las mujeres en todas las decisiones que este momento implique. Si esa mujer quiere caminar, si esa mujer quiere ponerse en cuclillas, si esa mujer quiere sentarse, si esa mujer quiere simplemente que le hagan un masaje por los hombros, esas decisiones deben ser respetadas por nuestro equipo de salud. Así que, por lo tanto, en la humanización del nacimiento damos atención de calidad, hay participación de la mujer en toda la toma de decisiones, generamos un ambiente psicoafectivo que permita que ella pueda desencadenar un trabajo de parto en la mejor condición y un parto en forma espectacular. Y siempre debemos considerar que la mujer es un agente activo, ella es la que decide la forma, el qué, el cómo y el cuándo, no nosotros intervenir en ese proceso de concientización interna. Nuestra única intervención como personal de salud debe ser en el momento en que nosotros veamos que hay una noxa actuando ahí en ese trabajo de parto y tengamos que participar activamente. Si todo va marchando perfectamente bien en el trabajo de parto, nuestra acción tiene que ser pasiva, observadora, vigilante, pero las decisiones activas las debe tomar la mujer. También es sumamente necesario para poder humanizar este nacimiento, dar información a la mujer en primera instancia, pero también debemos dar información a la pareja o a la familia para que ellos en un determinado momento puedan tomar decisiones oportunas. Y como decía hace un ratito, no debe primar el protagonismo del equipo médico, sino que debe primar el protagonismo de esa mujer, de esa madre, que está en el momento más hermoso de su vida, que es el momento de parir a luz, una gestación. Así que, por lo tanto, siempre debemos también poder escuchar atentamente a la mujer, a su pareja, a su familia, para poder tener el conocimiento de qué es lo que quiere, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus ideas, cuáles son sus preferencias, cuál es su visión cultural, porque también eso es sumamente importante. A veces, cuando estamos institucionalizados, se nos olvida la cultura, y como somos nosotros los protagonistas, nosotros decidimos. Entonces, cuando hablamos de esta organización del nacimiento, hablamos de que nosotros debemos saber cuál es la expectativa, la idea, la preferencia, cuál es la visión cultural, qué es lo que quiere esa mujer junto a su familia para ese momento. Ahorita, cuando hablamos de la humanización del nacimiento, tenemos que hablar también de lo que es la participación del padre. El padre por mucho tiempo y aún en la actualidad ha pasado a un segundo o tercer plano, es decir, desde el momento de la institucionalización del nacimiento, el padre quedó por fuera, quedó sin tener ninguna participación activa, simplemente participación de observador. Así que, por lo tanto, cuando hablamos de la humanización del nacimiento, debemos tener una participación activa del padre. Es decir, en ese momento tenemos un binomio, madre, padre, y ambos tienen que tener una participación activa.
Y aquí, por ejemplo, tenemos una hermosa imagen en donde tenemos un padre y en su regazo a su cría. Este hombre, mírenle la sonrisa que demuestra en esa imagen. Miren la tranquilidad de ese nuevo ser pegado al pecho de su padre. Así que, por lo tanto, tenemos que saber que hoy, más que nunca, los hombres también están implicados en el acto del nacimiento. Los hombres están implicados directamente en la crianza. Hablamos del proyecto Mater Paternidad, ya no es solamente la maternidad, es la paternidad, maternidad, paternidad, ambos juntos criando en buena lid a su criatura. Por lo tanto, el hombre es cada vez más un actor protagonista en este proyecto que le llamamos Mater Paternidad o parentalidad positiva más adelante. Las criaturas, estas nuevas criaturas que llegan a este mundo, ¿qué es lo que hacen para sobrevivir? Necesitan de cuidados particulares, que se los puede dar su madre, que se los puede dar su padre, pero sin ausencia de algunos de ellos, cualquier persona que esté dispuesta a esto. Por lo tanto, este cuidado es sumamente necesario y elemental. Si está el padre, que sea el padre el que le dé este cuidado en conjunto con la madre. Y ya dejaríamos de hablar de la diada, madre-hijo, comenzaríamos a hablar de la triada, madre, padre, hijo. Así que, por lo tanto, esto es un hecho fundamental que necesitamos que se realice. En la actualidad, estamos asistiendo a un mayor deseo de los hombres a asumir estas funciones que tradicionalmente han sido llamadas como maternales, que tradicionalmente han sido delegadas solamente a la madre. Pero hoy en día también el padre está tomando protagonismo en este tema. Por lo tanto, el padre es sumamente esencial que también empiece desde el primer momento a cumplir funciones paternales. Miren la tranquilidad que irradia en estas imágenes, un recién nacido pegado en el pecho de su padre. Así que, por lo tanto, fortalecer este vínculo también favorece y madura la relación paternal. En esta línea, vamos a decir que la maternidad no solamente se concibe como un asunto que está compartido, sino que es un elemento social. Está compartido, pero también es un elemento social, en donde el padre se hace responsable, en donde la madre se hace responsable y donde se instaura la mater paternidad responsable. Así que, por lo tanto, incorporar en este protagonismo activo al padre es de suma importancia. Miren esta imagen, aquí vemos a un padre en el momento del nacimiento, después de haber hecho el protocolo de apego oportuno, de planteo oportuno, el padre está junto a su nuevo ser, a su cría, ocultándolo, tocándolo, mirándolo, hablándolo, es decir, generando un espacio de contacto desde el primer minuto. La participación de los padres en el parto, ¿qué va a generar? Va a repercutir en las relaciones familiares. Estas relaciones familiares que a veces son tormentosas, que son dificultosas, se van a transformar en relaciones positivas familiares y sobre todo relaciones positivas con esta nueva criatura. Por lo tanto, a este proceso de mater-paternidad le vamos a llamar corresponsabilidad en la crianza. Insisto, parentalidad positiva, en donde toda la familia participa activamente, no solamente en el nacimiento, sino también en la crianza. Continuando con esta temática, tenemos que hablar de un hecho que es sumamente importante, que es sumamente elemental, que es el apego piel a piel. Miren aquí esta imagen, una madre junto a su padre recién paridos y su cría en su regazo. Miren la tranquilidad que irradia, miren ese color hermoso que presenta, miren ese ambiente tan armonioso que se genera, esa atmósfera tan positiva. Así que el apego piel a piel es de suma importancia. Creemos en él, sabemos que es positivo, sabemos que se puede hacer, simplemente necesitamos voluntad. Voluntad del equipo de salud
para poder comenzar a instaurarlo en forma masiva en todos los lugares donde haya nacimientos. La Organización Mundial de la Salud se hace parte en este tema y recomienda a todas las madres que inmediatamente después del parto tienen el derecho de tener a su hijo en contacto piel a piel, por lo menos 60 minutos. O sea, el órgano rector en salud recomienda que todas las madres inmediatamente después del parto deban tener a su hijo pegado a su regazo, por lo menos 60 minutos. Así que, si lo dice el órgano rector, una institución que se dedica al estudio y análisis de todas estas circunstancias, nosotros, con mayor razón, debemos promoverlo, debemos protegerlo y debemos ponerlo en acción en todos los espacios donde nos encontremos. El motivo principal de este apego piel a piel es que el niño al nacer se adapte rápidamente a este nuevo ambiente, a este nuevo mundo, se adapte fisiológicamente en forma adecuada, en forma integral, que no tenga complicaciones, que se adapte al medio adverso que le va a compartir los espacios de ese momento en adelante. Y un parto con un apego piel a piel se puede cumplir por lo menos en un 90%, porque sabemos que aproximadamente el 10% de los nacimientos pudieran tener alguna complicación, así que tenemos un rango de margen de acción muy amplio, un 90% en donde las condiciones están dadas para que se pueda realizar ese apego piel a piel con la madre. El contacto estrecho que se produce entre la madre y el recién nacido es un rasgo no solamente de la especie humana, sino de todos los mamíferos. Por lo tanto, este contacto estrecho madre-hijo, piel a piel, que nos va a favorecer a que se pueda realizar el neonato, todas las conductas que necesita para poder sobrevivir a este nuevo medio en el cual se está desenvolviendo. Así que, por lo tanto, luchemos, juguémonos la opción de tener este contacto estrecho inmediatamente al nacimiento entre el recién nacido y su madre. Porque esto también le da herramienta a ese nuevo ser, a esa criatura, a sacar todos los elementos necesarios para poder sobrevivir. Está demostrado que el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento va a incrementar todas las probabilidades de que la lactancia materna se instaure sin ninguna dificultad y se pueda establecer en periodos prolongados. Es decir, no solamente en aquel momento, después de un piel a piel, se va a instaurar la lactancia materna, sino también se va a mantener durante el proceso de la lactancia, durante su primer año, durante su segundo año, durante su tercer año. La Organización Mundial dice que por lo menos la lactancia materna debería durar 2 años o más. Yo siempre le digo a mis mamitas que mientras ese ser, ese niño, esa niña que nació de su vientre, quiera tomar esa pupita, que se la continúe por el tiempo que el niño, que la niña lo desee. ¿Por qué fomentamos el apego piel a piel? Porque este vínculo afectivo materno va a estimular primero a la lactancia materna, pero no solamente va a estimular la lactancia materna, va a generar toda una cascada hormonal que va a suscitar en esa mujer. Ahí van a aparecer las hormonas como la progestina, la oxitocina, así que por lo tanto son hormonas esenciales en el proceso del amor, en el proceso de la producción y de la eyección de leche. Y nosotros promovemos el apego piel a piel para que este bebé, estando en la barriguita de su madre recién salido de su útero, empiece a avanzar, se dirija tranquilamente hacia el pecho materno, pueda identificarlo, pueda olerlo y pueda iniciar poco a poco este proceso de integración de la lactancia materna. Generamos con el solo hecho de poner al recién nacido en el vientre materno, de que éste empiece a buscar el lugar donde comienza la vida en esta nueva etapa extrauterina.
que es el seno materno. Comentamos el apego piel a piel porque, como decíamos y veíamos en las láminas anteriores, se genera todo un ambiente amoroso, un ambiente lleno de paz, un ambiente de tranquilidad, pero también este apego piel a piel también genera beneficios. Y eso es sumamente importante destacarlos, reconocerlos, mostrarlos, enseñarlos, decirlos, publicarlos, para que así todo el personal de salud pueda decir, mira, sí, yo apuesto por el piel a piel en el nacimiento, yo apuesto por el apego oportuno, yo apuesto por el planteo oportuno del cordón umbilical. Son muchos los beneficios que uno encuentra en el posparto cuando realizamos el piel a piel. Por ejemplo, inmediatamente hay una reserva de energía, hay regulación de la temperatura del recién nacido. ¿Okay? Inmediatamente la madre aumenta su temperatura corporal para que este nuevo ser se mantenga en una temperatura adecuada. El solo hecho de colocar a ese bebé en el vientre materno, en el pecho materno, va a permitir además que se colonice con toda la flora, con toda la microbiota que esa madre tiene. Y esto va a generar beneficios a corto, mediano y a largo plazo, en donde la incidencia de infecciones debe disminuir. ¿Por qué? Porque este nuevo ser también se colonizó con esa flora tan maravillosa de su madre. Y no solamente de la madre, también con la flora y la microbiota del padre. Así que, por lo tanto, reservamos energía, regulamos temperatura, tenemos menos riesgo de infección, mejoramos la colonización de este nuevo ser con la flora materna y paterna, y además, este recién nacido, el solo hecho de estar en el pecho materno, escuchando el latido cardíaco de su madre, que lo escuchó durante 9 meses, genera un ambiente de tranquilidad. Hay menos llanto, hay menos angustia, hay menos estrés en ese nuevo ser. Así que, por lo tanto, miren la importancia de los beneficios que genera el piel a piel en el posparto inmediato. Tenemos que hablar también que la frecuencia cardiorrespiratoria de este recién nacido se estabiliza, se pone estable. La depresión materna que puede suceder en las primeras 48 o en las sucesivas 48 horas posparto también disminuye la incidencia. Hay una satisfacción materna con respecto al parto, con respecto al trabajo de parto, con respecto a esta crianza, con respecto a este nacimiento. Así que, por lo tanto, la satisfacción de la mujer también se eleva enormemente. ¿Y qué es lo que va a generar? La instauración de un proceso de lactancia materna exclusiva inmediata y va a facilitar la conducta posterior de ambos padres sobre la crianza y el apego, sobre ese vínculo psicoafectivo. Tenemos que decir que el primer encuentro del recién nacido, ya pasado el periodo expulsivo, siempre ha de ser con su madre. ¿Ok? Y eso también va a ser favorecido por mecanismos que permiten, sobre todo en los sentidos más desarrollados de este nuevo ser, que son la visión, el tacto, el oído, para poder estar cerca de su madre. Visión que identifica inmediatamente el color de la areola, nariz que olfatea inmediatamente ese olorcito que secretan esas glándulas de Montgomery muy similar al líquido amniótico, y el tacto. Por lo tanto, a medida que este bebé va serpenteando la barriguita de la madre hasta el pecho, ese tacto favorece a la tranquilidad, a la quietud de este nuevo ser. Y no solamente del nuevo ser, de los nuevos padres que acaban de nacer. Esta práctica del apego piel a piel junto al amamantamiento va a desencadenar, como decía hace un ratito, la liberación de hormonas. Y siempre hablamos de la oxitocina, a la cual le llamamos la hormona del amor. ¿Okay? Dicen algunas mujeres que ese momento de éxtasis en el nacimiento es el mejor antidepresivo. ¿Por qué? Porque empieza a darle tranquilidad, quietud, paz, y además empieza inmediatamente a estimular todo lo que es la prolactina para poder instaurar el proceso de amamantamiento. Ahora, esa oxitocina que se libera en el cuerpo de esa mujer también tienen acciones en el útero de esa madre. Permiten que se contraiga, permiten disminuir las hemorragias. Por lo tanto, este
proceso también genera beneficio, bienestar en esa madre. Y todo este proceso de apego piel a piel, liberación de hormonas, amor, paz, quietud, también va a favorecer en la frecuencia, en la duración y en el tiempo de la lactancia materna. Si nosotros generamos este espacio de apego piel a piel con la madre, de apego piel a piel con el padre, instauramos un ambiente psicoafectivo positivo, vamos a tener una lactancia materna exitosa. Además, en el recién nacido va a haber una recuperación mucho más rápida, el estrés disminuye el cortisol, aumenta la melatonina, hay descanso cerebral, se normalizan la glicemia, el equilibrio ácido-base, la temperatura se regula. Así que, por lo tanto, beneficios tanto para la madre, beneficios tanto para el nuevo ser, para esta criatura. Disminuye el estrés, disminuye el cortisol, aumenta la melatonina. Así que, por lo tanto, hay una relajación también mental y ambiental para que pueda haber una estabilidad en todo este proceso tan hermoso de nacimiento. Volvemos con otra organización reconocida en el área de la salud como la Organización Panamericana. Ellos dicen que por lo menos durante la primera hora de nacido, cualquier procedimiento rutinario en la atención del recién nacido puede esperar. ¿Para qué? O sea, la OPS dice que podemos esperar por lo menos 60 minutos para hacer cuidado en ese recién nacido si todo ha salido bien, para favorecer precisamente el contacto piel a piel con su madre sin ninguna interrupción. Así que mire, tenemos Organización Mundial de la Salud, tenemos Organización Panamericana de la Salud, luchando para que pueda instaurarse en todos los lugares de asistencia al parto este proceso tan hermoso, tan natural, tan humano del apego piel a piel, sin ninguna interrupción. Ahorita, sabemos que esto significa en la actualidad romper paradigmas. Y esos paradigmas, ¿cómo los vamos a romper? Simplemente creando en cada institución comités multidisciplinarios, animar a cada uno de estos profesionales, enfermeras, camilleros, médicos, obstetras, pediatras, neonatólogos, a darle la verdadera importancia de este nacimiento. Darle el valor real a lo que significa esa vinculación, darle a conocer todo lo que genera la separación. Así que, por lo tanto, en ese momento de alerta de ese recién nacido, este equipo de salud multidisciplinario debe aprovecharlo precisamente para que este nuevo ser, esta criatura, en todo su nivel sensitivo que está exaltado, pueda generar todos estos beneficios recién habidos. Decíamos que el equipo es sumamente importante establecer. Así que, por lo tanto, no podemos arar solos en el campo. Tenemos que arar en conjunto. Hablábamos de la importancia del apego, piel a piel, hablábamos de los beneficios del apego piel a piel. Ahorita, otra cosa importante para poder hablar de parto humanizado es el planteo también oportuno del cordón umbilical. Porque a veces, muchas veces, tratamos de hacer un parto humanizado, sacamos al bebé, se lo pegamos a la mamá, pero inmediatamente cortamos el cordón umbilical. El parto humanizado no solamente tiene que ver con el apego, también tiene que ver con el planteo oportuno del cordón umbilical. Y ahorita vamos a ir viendo por qué la importancia de este apego, de este planteo. Y ese es un debate en la actualidad, y no solamente en la actualidad, viene de varios siglos hacia atrás. El planteo, por ejemplo, en el siglo XVIII ya Darwin, Pierre Boudin, Tarnier ya hablaban de la necesidad de no cortar ese cordón umbilical rápidamente. Decían que eso privaba inmediatamente al niño de una cantidad de sangre relativamente considerable. 1800, estamos hablando del siglo XVIII, ya se hablaba de que el planteo del cordón umbilical no debía ser precoz ni inmediato, debía ser oportuno. Y para eso, a medida del tiempo, se ha ido estudiando cuál es ese momento oportuno. Según la Organización Mundial de la Salud, ellos van a recomendar y recomiendan que el pinzamiento y el corte del cordón umbilical sea tardío
oportuno. Esto debe ser aproximadamente entre el primer minuto y los 3 minutos en todo nacimiento que no tenga ninguna complicación. Así que, por lo tanto, el pinzamiento oportuno del cordón umbilical debería estar aproximadamente entre el primer y tercer minuto. Entre el primer minuto generalmente es el momento adecuado en donde la sangre placentaria deja de ser inyectada a ese nuevo ser y el cordón umbilical deja de latir. Así que la Organización Mundial de la Salud dice que el corte precoz del cordón umbilical no está recomendado, salvo en aquellos casos que efectivamente ese bebé necesite la intervención del equipo de salud para una intervención para salvaguardar la vida de este bebé. Entonces, decíamos que cuando el cordón umbilical deja de latir, ese es el momento oportuno para cortar el cordón. Y allí nosotros lo vamos a ver con una acción tan sencillita como tocando el cordón umbilical. Y este proceso, lo decíamos hace un ratito, se va a dar entre 1 y 3 minutos. Porque si lo cortamos frecuentemente, vamos a quitarle determinados beneficios a ese nuevo ser. Los beneficios del planteo oportuno del cordón umbilical son varios. Y no solamente para el neonato, sino también son para su madre y son a corto, a largo y a mediano plazo. Para los recién nacidos a término, por ejemplo, el planteo oportuno del cordón umbilical va a brindar un volumen adecuado de sangre, aproximadamente entre 80 y 100 cc, y esto también le va a permitir tener a este nuevo ser reservas de hierro de aproximadamente unos 40 a 50 miligramos por kilo. Es decir, cuando nosotros planteamos ese cordón precozmente, estamos privando a ese nuevo ser de aproximadamente 100 cc de sangre y por lo tanto también estamos privando esas reservas de hierro. Así que por lo tanto vamos a tener un lactante precoz que va a estar anémico. Así que importante no plantear el cordón umbilical antes del minuto. Beneficioso, aumenta toda la célula hematopoyética en el neonato, juega un papel importante en cualquier trastorno inmune, en cualquier trastorno hematológico. Así que por lo tanto, el planteo oportuno es sumamente esencial. Algunos dirán por allí, no, es que si yo me demoro en cortar el cordón umbilical, voy a tener ese niño pletórico, va a generar una policitemia, van a haber complicaciones. Ninguna. Está demostrado que el planteo oportuno o tardío del cordón umbilical no representa riesgo para ese recién nacido, salvo en algunas condiciones muy particulares que le hemos dicho y que siempre tenemos que tenerlas muy a la vista, no las podemos negar. Pero un planteo oportuno del cordón umbilical o tardío de este mismo va a generar más beneficios que riesgo en este nuevo ser. También este corte oportuno o tardío del cordón umbilical también genera beneficio en todos aquellos pretérminos, en aquellos niños bajo peso, cuando nacen, ¿ok? Así que por lo tanto, nosotros también tenemos que favorecer en la medida de lo posible que todo recién nacido pretérmino o bajo peso pueda tener ese planteo oportuno del cordón umbilical. Está demostrado que en un recién nacido pretérmino, el planteo oportuno o tardío del cordón umbilical va a disminuir todo riesgo de hemorragia intraventricular, va a disminuir todos los procesos infecciosos de aparición tardía, va a disminuir la necesidad de transfusiones sanguíneas por hemoderivados, porque el niño se puso anémico rápidamente o porque hizo hipotensiones, y también va a generar una estabilidad a nivel pulmonar, va a disminuir la necesidad del uso de surfactante externo. Por lo tanto, ese niño no va a requerir una terapia intensiva donde amerita ventilación invasiva o no invasiva, desde el punto de vista de la ventilación mecánica. Por lo tanto, también se benefician todas las células hematopoyéticas en él, se mejora la presión sanguínea, se mejora la oxigenación cerebral, así que los beneficios son enormes. No planteemos el cordón umbilical precozmente en los pretérminos, a no ser que sea necesario. Ahorita para las madres, ya hablamos que en el recién nacido, sea del peso que tenga, de la edad que tenga, del tamaño que tenga, genera beneficios. También tenemos que decir que para las madres, este proceso del planteo oportuno tardío del cordón también genera procesos beneficiosos. ¿Ok?
dice que hay mucho más beneficios que riesgos, aunque a veces también se pone un poquito controversial el tema, pero sabemos que este planteo oportuno sí genera beneficios porque uno las ve en ese momento, estando allí con ellas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Al transferir esa cantidad de sangre placentaria hacia el feto, bueno, hacia la cría en este caso, la placenta va a tener menos distensión, va a tener menos cantidad de sangre, por lo tanto, su expulsión, su alumbramiento va a ser mucho más fácil y sin complicaciones. Así que, por lo tanto, hay también con este proceso una disminución en la incidencia de la retención placentaria y hay una disminución en el riesgo de la hemorragia puerperal. Mire qué beneficioso también es para la madre. Disminuyen todas las complicaciones en ella, así que por lo tanto favorezcamos este apego piel, favorezcamos este planteo oportuno o tardío del cordón umbilical. Miren qué hermosas imágenes tenemos aquí. Miren, a su derecha tenemos un padre con su madre en los brazos, dando a luz su retoño, su prolongación de sus días, a su hijo, a su hija. Miren qué hermoso, miren la cara de satisfacción de esa madre con su cría en su regazo, sentado en las piernas de su padre. Muchos dirán que locura hacer eso, no están las medidas higiénicas. Pero siempre digo, volvamos a lo elemental, a lo más básico. Humanicemos lo humano, volvamos a la esencia, por supuesto, en sus medidas, pero favorezcamos la no intervención y favorezcamos la intervención solamente cuando sea necesario. No somos los protagonistas. La madre, el padre y esa cría son los protagonistas de esta historia. Miren esta otra imagen a su izquierda, un bebé nacido en un parto de agua, en el regazo materno, con la tranquilidad, con la quietud que todo ese suceso amerita. Acá tenemos otras imágenes en donde se encuentra la vinculación padre, madre, hijo con su cría nueva, allí en el regazo con la mayor tranquilidad posible. Y la participación, por supuesto, activa de ese padre. Para ir contando un poquito sobre algunas historias reales, algunas historias de padres y madres que he tenido el placer de acompañar, yo les dije, mira, voy a hacer una charla con respecto al planteo, al apego piel a la organización del nacimiento. Quisiera que tú me contaras en pocas palabras tu historia de cómo fue ese momento. Y aquí les voy a ir deleitando un poquito con algunas historias de madres y padres de ese momento único que no se va a repetir jamás nunca, aún teniendo 10 hijos por delante. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio. Aquí me dice, para mí, el apego después del parto, el sentir a mi hijo calientito, con ese olor particular que solo he percibido en él, me permitió reconocer que después de las 41 semanas y 12 horas de trabajo de parto, realmente estaba en este lado del mundo con nosotros. Tenerlo en mi pecho fue mi cable a tierra, fue darme cuenta que todo había valido la pena. Miren esa imagen que preciosa. ¿Cierto? Ese momento es indescriptible. Aquí tenemos otro padre junto a su esposo y su cría, en donde está en el regazo materno y también está en el regazo del padre. Mira lo que me dicen aquí. Bueno, recuerdo claramente que terminaste de revisar a Fabián, que estuviera bien, y lo colocaste bajo mi bata azul en mi pecho y automáticamente se calmó. Miren la cara de felicidad de ese padre protegiendo en su pecho a su cría. Un momento maravilloso, un momento único, indescriptible, un momento que no lo vas a repetir jamás nunca. Aquí tenemos otra historia, por ejemplo, me dicen ellos, haber podido pasar de tener a mi hija entre mi vientre, pasarla a tener en mi pecho y que pasara a los brazos de mi esposo, muestra una experiencia de maternidad como un acto instintivo. O sea, una madre que acaba de parir, un padre que acaba de parir,
identifican que este es un proceso instintivo. Es un acto que se produce desde lo más interno. Así que, por lo tanto, este hecho nos permitió reencontrarnos con nuestro ser mamífero de una manera hermosamente humana, liberándonos del terrible concepto de maternidad que nos ha vendido la medicina como industria, la modernidad y el marketing despiadado. Es decir, en este momento único, esta familia se dejó fluir, se dejó sentir, expresó lo más básico, lo más propio de ellos, su instinto. Aquí tenemos otras imágenes en donde también hacemos piel a piel con los padres, posterior a haber estado con la madre, posterior a haber tenido los cuidados necesarios, después de haber cumplido determinados protocolos. También el padre tiene el privilegio de poder sentir a esa cría en su pecho. Esa cría se tranquiliza, empieza a olfatear el olor de su padre que no lo conocía, empieza a tocar la piel de su padre que no la conocía, empieza a escuchar el corazón de su padre que no lo conocía, y esa vinculación psicoafectiva que jamás nunca se va a romper, favorece a que este nuevo ser se mantenga en paz, en quietud, en armonía, en tranquilidad. Aquí contamos otra historia, que miren lo que me dicen. Cargar por primera vez un hijo vuelve a tu ser en un reconocimiento de ese pedacito de ti. Es solo un sentir instintivo. Es descubrir y entrar en esa habitación de tu hogar que nunca utilizaste, pero que siempre estuvo allí. El primer contacto con tu hijo activa tu instinto protector, ese instinto posesivo, te hace renacer para nunca querer morir. Todo esto es lo que siente esa mujer, es lo que siente ese padre en ese momento tan hermoso. Aquí tenemos otra historia. Abrazar por primera vez a tu hijo sin ninguna barrera, tan cerca de ti, piel a piel, forja un vínculo indestructible de amor. Un amor que te lleva a dar la vida voluntariamente. Te hace sentir fuerte y a la vez débil. Lloras de alegría de saber que lo lograste, de entender que sostienes el milagro de la vida. Así que el proceso del nacimiento humanizado es un acto hermoso, bello, que todos podemos realizarlo, que todos debemos promoverlo, que todos debemos promocionarlo, que todos debemos apoyarlo. Miren este padre con esa mirada de su nuevo ser. Dice, aunque yo debía darle calorcito desde el primer contacto piel a piel, ha sido mi hijo quien no ha dejado de darle calorcito a mi corazón. Para que ustedes vayan viendo qué es lo que sienten esos nuevos seres con su criatura. Respira, aún están conectados. Eso fue lo primero que escuché, me dice esta madre. Nada más ver que mi bebé sobre mi pecho, sentir el cordón umbilical que aún latía, que seguíamos juntos, que podía acariciarle y hablarle al oído, que allí permaneció hasta que fue llevado a una corta revisión para luego ir directo al regazo de su padre piel a piel. O sea, está expresando un sentimiento de gratitud, un sentimiento de algarabía, la bienvenida definitivamente a la vida que mi bebé merecía, amorosa y respetuosa. Así que quiero decirles con todo esto, pero ya lo dice Michel Oden o Michael Oden, que dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Así que muchas gracias y espero que esta conversación haya sido de utilidad y podamos generar un ambiente de conversación muy bueno para todos y enriquecernos cada uno de nosotros. Muchas gracias.